Y fijaros lo que se cuenta, ¿no? Y cómo se cuenta. Pues nosotros esto lo hemos tenido como nuestros principios básicos, ¿no? Lo hemos tomado como una carta fundacional. Esto apareció hace unos años, manuscrita, y para nosotros es un poco el centro, ¿no? de qué es lo que debe regirnos. A ver, voy a pasar la siguiente. De ahí surge, de esa carta surge nuestro proyecto, que tiene como objetivo y como misión el contribuir a desarrollar económica y socialmente una zona desfavorecida como es Letur, que Letur es un pueblo de la sierra, como ha dicho María José, con muchas dificultades económicas de desarrollarse, ¿no? Tiene menos de 900 habitantes y ha sufrido una fuerte emigración durante muchísimos años. Entonces, bueno, pues creamos a principios de los 90 Cantero de Letur con ese objetivo, ¿no? Nosotros no nacimos en Letur, de hecho mi padre es asturiano por los 16 tatarabuelos. Luego se trasladó con su familia a Alicante y a ver, la vida fue dando. Cuando nosotros llegamos a Letur a mitad de los 80 y él, que era un antiguo jesuita, tenía una mentalidad social, diríamos que bastante avanzada, ¿no? Para la época. Y recibió una herencia y su idea fue decir, a mí este dinero no me pertenece. El dinero que yo no me he ganado, me ha caído del cielo, no me pertenece. Una de dos, o lo dono o lo quiero poner al servicio de la gente. Y entonces la manera que encontró de ponerlo al servicio de la gente fue intentar hacer una empresa para la que no tenía conocimientos, la verdad, pero hacer una empresa para que me pudiera contribuir a desarrollar. Y eso es un poco la base la semilla de donde nace el proyecto este que os voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto este lo como ya sabéis, Cantero de Letur, y es la única iniciativa que nosotros sepamos de capital privado, diríamos, en España. Letur es un pueblo, como os contaba, un pueblo de sierra, 900 habitantes, y encima está distribuido, como pasa aquí en Asturias, pues muy repartido en un montón de kilómetros. Tiene 25.000 kilómetros cuadrados y es muy extenso, ¿no? Y está a 120 kilómetros de Albacete y 120 de Murcia, con lo cual las grandes capitales pues quedan lejos, y eso ha hecho que haya bastante migración. Y como empleo, pues hay muy pocas oportunidades de empleo. Está basada en una economía de subsistencia, donde además la agricultura es poco productiva, porque son zonas muy secas, etcétera, ¿no? Y el colegio, hasta que estaba nuestro proyecto, pues tenía 22 niños en edad escolar entre 3 y 12 años. Y bueno, la pregunta de ¿por qué lo hacemos? Pues entra dentro de nuestra misión, ¿no? El por qué. Nuestra empresa crea más de 90 puestos de trabajo en un pueblo muy pequeño, con lo cual digamos que hemos cumplido el objetivo por el que nacimos hace tantos años, pero yo y mi familia que vivimos allí nos damos cuenta que parece que no es suficiente, ¿no? Porque estamos generando 90 empleos en un pueblo pequeño, pero el colegio sigue decreciendo, los habitantes siguen decreciendo y cada vez hay menos servicios. Entonces te das cuenta que parece que se necesita que se haga más, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, ¿no? Y por eso surge este proyecto, ¿no? Intentamos lo que digo ahí, ¿no? Intentamos que siempre, sobre todo en los últimos años, mi cabeza siempre era ¿qué más se puede hacer para poder revertir esta situación? Bien, pues eso, ¿cómo surge esta idea? Pues cada vez que esto era algo que iba siempre dando vueltas en la cabeza, pero no se terminaba de encontrar la solución, porque siempre que te planteas cómo hago que venga más gente a Letur, siempre te frenas en el mismo sitio, que es el empleo. Si no hay empleo, a un pueblo no va a venir nadie. Puede venir de turismo, de vacaciones, pero a quedarse no va a venir nadie. Y decimos, bueno, pues si eso ya lo estamos haciendo, estamos generando el máximo empleo que podemos generar, pero no es suficiente, ¿no? Aparte también
siempre se plantea, nosotros lo sabemos por la empresa, porque la gente que trabaja en fábrica la encuentras por allí, con lo cual no tienen problemas de vivienda porque ya la suelen tener, pero cuando tienes que buscar gente cualificada que venga a vivir a Letur, el principal problema es la vivienda, paradójicamente, en un pueblo que hay despoblación, que hay muchas casas vacías, el principal problema es la vivienda, ¿no? Bueno, pues como os decía, la idea surge a raíz de la pandemia. Empezó a cobrar mucha fuerza el concepto teletrabajo. Se venía haciendo, pero muy poco, no sonaba y empezó a sonar más, ¿no? Entonces, en un viaje que hice a ver a unos amigos a Madrid, justo en plena pandemia, en junio de 2020, pude ver cómo fui a verlos. Eran dos personas que trabajaban los dos, ganaban entre los dos 2.500, 2.600 euros y me decían que no llegaban a fin de mes. Que digo, es que nosotros tenemos precariedad económica, ¿no? Y yo les comentaba, con ese sueldo en un pueblo como Letur seríais los capitanes de allí de Letur, ¿no? Y te quedas pensando, y estaban muy contentos porque vivían en un piso que pagaban 800 euros, un segundo sin ascensor, y además estaban contentos, ¿no? En un barrio, digamos, medio de Madrid. Y entonces ahí me viene pensando, digo, ¿no habrá gente que viva en estas mismas condiciones en España, que es grande, que tenga la oportunidad de teletrabajar, que pudiera venir a ir a los pueblos, en este caso al nuestro, ¿no? Que pudiera aportar esa diferenciación o ese aumento de población? Y si encima tuviera niños, pues mucho mejor, ¿no? Entonces eso, ¿por qué no soñar que vinieran a vivir a Letur esas familias que pudieran mantener ese sueldo? Y digo, bien, el principal problema siempre ha sido el trabajo. Aparentemente podríamos tener el trabajo solucionado con el teletrabajo, pero ¿qué pasa? Que llegas y sabemos que nosotros por experiencia que no hay vivienda. Entonces digo, ¿qué podemos ofrecer? Si es que al final vas a decir, oye, venid a teletrabajar, pero hay viviendas de bajísima calidad, muy viejas, no reúnen las condiciones, ¿no? Entonces ahí fue cuando surge la idea de, en un solar que tenía la empresa, vamos a construir un edificio, pero con la calidad máxima que podamos, de manera que la gente que queramos que venga desde la ciudad no note ninguna bajada en la calidad de la vivienda, sino al revés, una mejora, ¿no? Y que todo lo que encuentre sea mejora de la calidad de vida, tener más tiempo y menos desplazamiento, ¿no? Y bueno, pues así se gesta la idea. Las ideas, como todo, primero es una idea en la cabeza y luego hay que buscar el cómo ponerla en marcha. Entonces, los objetivos principales fueron pues, establecer una palanca o refuerzo paralelo a nuestra actividad principal para aumentar el impacto positivo en el entorno rural más cercano, Letur y la comarca, aumentar el número de niños en el colegio para garantizar su continuidad, que no fuéramos a perder el colegio, porque en un pueblo que se pierde el colegio prácticamente ya es el comienzo para que acabe desapareciendo. Y una cosa muy importante que yo lo veo que es un efecto colateral, pero cada vez se está viendo más, es atraer nuevo capital humano a nuestro pueblo, ¿no? De manera que puedan aportar nuevos valores al Letur. Al final los pueblos pequeños se van como retroalimentando, no avanzan, ¿no? Porque al final somos siempre los mismos los que estamos. Y cuando viene alguien nuevo con otra cultura, con otra manera de pensar, pues se aportan muchas cosas. Bueno, la cronología del proyecto, pues por suerte ha sido bastante rápido dentro de lo que implica haber podido construir, porque en junio de 2020 surge la idea, en marzo de 2021 empiezan las obras. Para eso tengo que decir que este proyecto ha sido 100% privado y no ha habido ninguna colaboración pública, pero el Ayuntamiento de Letur lo que sí ha colaborado es en facilitar o acelerar todos los trámites. Todos sabemos que una licencia de obras que cumpla todo, por supuesto, cumple toda la legalidad, evidentemente, pero si el ayuntamiento tiene ganas va rápido, se puede hacer en 2 semanas, pero si el ayuntamiento no pone de su parte puede durar 6 meses, ¿no? O cualquier situación que pidan o que haya que hacer.
Entonces, bueno, el ayuntamiento ha colaborado de esa manera. Y bueno, pues en marzo empiezan las obras y en julio empezamos ya a promocionar en redes sociales, aunque estaba a mitad de hora, para que la gente empiece a conocerlo y tratar de atraer familias. En enero hacemos la segunda acción y en junio, o sea, el verano pasado terminamos las obras y al mes siguiente ya se incorporó la primera familia, con niños además. Y bueno, entre agosto del 22 y diciembre ya se han completado hasta 9 viviendas de las 10 que tenemos y la otra estamos pendientes, creo que se va a completar en este mes de mayo. Ya quedaría completo el proyecto con las 10 viviendas terminadas. Ahí he puesto una foto de una portada del País, pero bueno, luego lo avanzaré un poco más adelante. Portada, no, perdón, una página. Lógicamente en redes sociales hemos recibido muchísimas solicitudes, pero era difícil lo más difícil era que todos cumplieran las que nosotros queríamos, ¿no? Porque lo principal era tener un trabajo que pudieras mantener de forma remota para poder que el proyecto de vida fuera sostenible, porque si no iba a ser muy difícil. Al final, si la gente viene sin trabajo, ¿no? Es muy difícil que lo encuentre y se tienen que acabar yendo, ¿no? Entonces ese era tener un trabajo. Ser un nuevo poblador, no valía gente que ya estuviera trabajando en Letour que quisiera acceder a una vivienda mejor, porque entonces íbamos a seguir estando los mismos en el pueblo, con lo cual no se cumplía el objetivo de sumar, que hubiera un balance positivo neto. Prioridad absoluta para familias con hijos, porque queremos que el pueblo siga creciendo y el colegio sobre todo, y tener residencia legal en España. Eso es porque hemos recibido muchísimas solicitudes de inmigrantes, ¿no? Gente que se ha enterado del proyecto en Latinoamérica y sin tener residencia, pues poder venir a España. Estas fotos son de programas que han venido a vernos y son algunos pantallazos, ¿no? De gente que está en su trabajo. Los resultados que hemos obtenido con el proyecto hasta abril del 23, hasta la fecha, pues que está al 90% por la vivienda que os digo que falta, que tengo prevista que este mes que viene. Y así hemos conseguido 28 nuevos residentes en Letour, todos empadronados, con lo cual ese es el balance neto, diríamos, de la operación, del proyecto, en solo un año y pico, y de los cuales niños menores de 15 años 12 puede parecer muy poco a nivel absoluto en una ciudad, pero 12 en Letour es muchísimo, porque es un 30% de incremento de los niños del colegio. Que eso es así a nivel relativo, que es como se tienen que medir estas cosas, pues para mí considero que el proyecto ha sido un éxito, ¿no? y está siendo. También para nosotros era muy importante el que hubiera una gran repercusión en medios, ¿no? Para ver si esta iniciativa podía causar y podía ser semilla de otros sitios donde se pudiera hacer. Y la verdad es que en 30 años que llevamos de actividad con la marca Con el Cantero, nunca habíamos conseguido nada parecido, ¿no? Y la verdad es que a un pueblo como Letour, ayer precisamente en el coloquio de la cena, surgía el alcalde de Taramundo y decía que era muy difícil que los medios se hicieran eco, ¿no? Por eso aún tiene más valor, ¿no? lo que considero que hemos salido, porque vino La Sexta Columna a hacer un reportaje en febrero del 23, es un programa de prime time en La Sexta, reportaje en Televisión Española en Hablando Claro, también en febrero, a nivel nacional, no regional. Esa página completa del País en diciembre del 22, en el Huffington Post, que es un periódico digital, también en octubre, y también vinieron los de Espejo Público de Antena 3 en septiembre del 22. Quiero decir que son todos medios nacionales, sabemos lo difícil que es que vengan a pueblos tan pequeños como el nuestro, ¿no? Salvo que pase alguna catástrofe, que entonces sí. Entonces, si desaparece un niño, entonces va todo el mundo, ¿no? Pero para estas cosas normalmente pues es complicado. Y bueno, yo siempre me gusta, pues, eso, ¿no? Que el desarrollo rural, pues, es posible si se le ponen muchas ganas. ¿Vale? Y nada, pues eso. Muchas gracias por la atención. Y ahora...
Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por esta exposición. Yo creo que después de escucharte a todos nos han surgido muchas ideas, muchas dudas y muchas cosas que queremos saber acerca del proyecto. Yo creo que podemos abrir un coloquio con el público. Si está acoplando un poco el micro, me voy a alejar a ver si así. Yo tengo alguna pregunta para Pablo. Y si les parece podemos empezar por ahí y después abrimos la participación al público también, si quieren plantearle alguna cuestión. Bueno, el proyecto lleva ya más de 2 años en vigor, por lo que... A ver, desde las primeras familias empezaron en verano del año pasado, con lo cual ahí no llevan un año. Bueno, pero desde que empezaste a plantearlo. Sí, llevará este verano ahora 3 años desde el que surge la idea. Sí. Entonces, a mí sí que me gustaría saber qué es lo más complicado, ¿no?, de todo esto. Ponerlo en marcha, echarlo a rodar, el desarrollo posterior, los problemas que os vais encontrando a la hora de acomodar a estas familias, porque me ha llamado la atención también el hecho de que tengan que venir con un trabajo. Me ha recordado un poco a la migración en Estados Unidos, ¿no?, cuando te preguntan, ¿y usted a qué? Claro. ¿Es así o es una cosa lógica también? Lo más difícil yo creo que ha sido, bueno, primero es que una empresa privada quiera hacer esto. Yo creo que eso es lo más difícil de replicar. Pero una vez que ya lo tenemos, porque le hemos tomado esa decisión, pues lo más difícil es encontrar esos perfiles que yo pensaba cuando fui a Madrid en ese viaje, decir, madre mía, entre toda la cantidad de millones de personas tiene que haber un montón de gente porque España es enorme. Pero resulta que cumplan esos requisitos de que tengan trabajo, que tengan niños y que quieran cambiarse a un pueblo, pues ya no hay tanto. Hemos recibido muchísimas solicitudes de familias sin niños, pero porque es mucho más ágil. O sea, tú coges a tu pareja y te coges y te vas a un pueblo, pero si no te gusta, a los 3 meses te vuelves a ir, ¿no? Pero mover los niños es más complicado. Entonces, lo más difícil creo que ha sido encontrar esas 10 familias con los perfiles que nosotros queríamos. Pero es verdad que hemos tenido paciencia, hemos tenido muchas veces que nos ha tentado el decir, venga, pues vamos a meter a esta gente aunque venga sin trabajo, o vamos a meter a alguien de Letour que necesita esa vivienda. Pero es que entonces no cumple los objetivos. Si metes a alguien de Letour no sumas, y si vienes a alguien sin trabajo es cuestión de tiempo que se tenga que ir. Claro, entonces esos requisitos me imagino que los lleváis a rajatabla, sí, ¿no? Para no... Sí. ¿Y hay un perfil determinado de personas que acceden al proyecto o es variado? Es bastante variado, pero en general la gente que puede teletrabajar, pues hay desarrolladores de software, hay 2, hay una pareja que tiene un negocio online de productos veganos, hay otra chica que es teleoperadora, otra que hace análisis de datos para una multinacional telefónica, otro chico que crea contenido publicitario para una empresa holandesa, por ejemplo, y está allí. Claro, él venía, es muy, muy curioso porque dice, yo es que venía de pagar 900 euros por una habitación en Ámsterdam. Y entonces viene aquí y pago 250 euros por una casa entera para mí solo de una calidad impresionante, ¿no? El tío está alucinado. Y es que hace el mismo trabajo aquí que en Ámsterdam, ¿no? Claro, lo que a todos yo creo que nos viene a la cabeza es pensar, bueno, ¿cómo podemos extrapolar esto a Asturias? En Asturias sí que se están haciendo también cosas, por ejemplo, el Gobierno del Principado tiene un proyecto que se llama Nómadas Digitales, que la directora general de Urbanismo y Vivienda que nos acompaña conoce bien, y sí que se está haciendo, pero quizás de forma deslavazada, ¿no?, sin concretarlo en un lugar. Es bueno también poner todo esto, bueno, aunque sea más restrictivo, pero quizá empezar por un sitio en concreto y luego de ahí ir desarrollándolo en otros. Yo he visto, por ejemplo, en pueblos cercanos al nuestro que se han hecho otras iniciativas que han venido a presentárnoslas. Por ejemplo, en un pueblo cercano han hecho un coworking, ¿no? Pero claro, es que pasa lo mismo. Haces un coworking que está muy bien para que vaya la gente a teletrabajar, pero ¿quién va a teletrabajar? ¿La gente del pueblo? Si es que los pueblos la gente no teletrabaja, la gente trabaja en la obra, en lo que haya por ahí, ¿no? Entonces se quedan a medio y se destinan recursos que yo creo que se quedan a medio, ¿no? Pasa un poco como los proyectos de cooperación en el tercer mundo, que hay muchos proyectos que van, se pone dinero, se montan, pero luego no hay una sostenibilidad real. Entonces, una de las claves que yo me he empeñado en el proyecto nuestro es que haya esa sostenibilidad. Por eso quiero que la gente venga con trabajo, porque está claro que si pudiéramos ofrecer trabajo a 100 personas y casa, triunfábamos, eso es fácil. Cualquier pueblo que ponga casa y trabajo lo llena. Bueno, claro. Eso es fácil, pero es que claro, eso es lo complicado, ¿no? Entonces yo creo que lo que se trata es de que los proyectos que se hagan y lo que se invierta, que sea sostenible, que tenga sentido.
De todas formas, sí que hay un asunto que también preocupa y es el conseguir que todas esas personas que llegan a los pueblos se arraiguen en ellos, formen parte de los pueblos. ¿El teletrabajo es la forma más adecuada para conseguir esto? Porque claro, el teletrabajo en principio nos parece algo como muy volátil, ¿no? Se puede hacer aquí, se puede hacer en cualquier otro lugar. La mejor forma de arraigar es que traigan niños. Es muy difícil, pero hace que te quedes, porque a los niños no los mueves tan rápido. Es lo que os decía, parejas que quieren trabajar estaba así de solicitudes. Pero es que pues eso. No, es que me ha hecho mucha ilusión. Están 3 meses, se quedan en el tour, qué bonito, a los 3 meses se cansan y se van a otro lado. Pero los que han traído críos, los críos hacen amigos allí, van creciendo y hay muchos que han venido con niños de 3, 4, 5 años, ya tienen sus amigos ahí. Eso es arraigar. Eso es arraigar a un territorio. ¿Podemos decir que ya estos teletrabajadores son vecinos de Letour plenamente? Sí, además yo me he quedado sorprendido. ¿Hacen vida en el pueblo? Es que yo ¿se interrelacionan con los demás? Yo me he quedado sorprendido de cómo se están integrando esta familia. A ver, todo el mundo no tiene la misma capacidad de integración, todos somos personas y hay todo, ¿no? Pero hay un gran porcentaje de gente que se está integrando a todos los niveles, que se meten ya en todas las actividades que hay. Entonces todo eso es ese círculo que hace falta romper. Como hay poca gente, hay pocos servicios, cada vez hay menos servicios, cada vez hay menos actividades. Entonces, cuando tú eres capaz de romper eso, pues si hay una actividad de zumba o de yoga y hay gente que va, es más fácil que haya más actividades. El problema es que si haces una y se apuntan 2 y de los 2 va 1, pues al final todo eso desaparece, ¿no? Entonces, hay que romper ese círculo vicioso negativo e intentar que sea positivo. Y de alguna manera, Pablo, ¿estáis notando también que el proyecto de Letour se va expandiendo de alguna forma por la comarca, ha llegado a otras zonas, aunque no se haya desarrollado, pero bueno... Dice replicar un poco lo que hemos hecho. Sí, una réplica del proyecto. Lo que hemos hecho no lo hemos visto replicarlo todavía, ¿no? De hecho, cuando me llamó Armando para venir hasta aquí, me gustó lo que me dijo, ¿no? Que es decir, es que es la primera vez que vemos que las intenciones pasan a hechos, ¿no? Y además, por suerte, ha sido bastante rápido, ¿no? Porque cuando hay una obra detrás, normalmente el tiempo es más largo, si hay que urbanizar, etcétera, ¿no? Replicarlo, no. Hay muchos pueblos, como te digo, que están intentando hacer cosas, pero es eso, es que falta cerrar el proyecto. Si haces un pellizco, probablemente eso se echa a perder. Como no sea sostenible y no tenga sentido en conjunto, es muy difícil que eso prospere. De todas formas, bueno, vosotros tenéis una empresa que da mucho trabajo en el pueblo, que además, bueno, pues es un motor de desarrollo importante en la zona. Pero claro, yo me pregunto, bueno, el teletrabajo es, perdona que vuelva a esta idea, pero es que me parece importante, ¿no? Porque el teletrabajo es una alternativa, es una opción, pero el desarrollo del pueblo, el mantenimiento de todas las infraestructuras de un pueblo como tal, también requiere otras actividades. Entonces, ¿entra dentro de vuestro proyecto también el conseguir que estas personas se impliquen de alguna manera en otras tareas, que puedan llegar a, bueno, pues incluso a constituir otras empresas dentro de Letour? A ver, uno de los objetivos es lo que ponía ahí como el tercer objetivo, ese efecto colateral, que es que la gente que venga nueva, con otras visiones, acabe enamorándose del pueblo y entre todos ellos tendrá que haber gente emprendedora más allá de lo que hay allí, que ahí ya sabemos que no hay emprendedores. Y ahí ponía un ejemplo que le contaba a los socios de la empresa cuando les planteé este proyecto, que me dijeron todos que sí, porque son gente, la verdad es que con una mentalidad brutal. Les decía, digo, fijaros, hace 35 años, cuando mi padre llegó a Letour, nosotros no somos de Letour, mi padre llegó en el año 85 a Letour. Y llegó él, era una persona con una capacidad de liderazgo enorme y atrajo un montón de gente que vino a Letour siguiéndolo a él, pero no siguiendo nada de lo que había hecho, sino, pues si Paco va allí, pues vamos nosotros también a ver qué hay por ahí, ¿no? Algunos estuvieron unos meses, otros unos años y otros se quedaron. Pero todo eso fue un semillero de nueva esperanza para Letour, y de ahí salió Cantero Letour, y de ahí salió una empresa que es capaz de dar 80 empleos o 90 en un pueblo como este. Entonces, ese sueño que yo digo, que yo tuve y que todavía no se ha producido, pero ¿por qué no entre esas 10 familias va a haber una que tenga una idea un día y pueda generar algo que aporte también valor de manera paralela? Nosotros estaríamos encantados que hubiera no la nuestra, sino 3 empresas como la nuestra allí aportando, ¿no? Sería fenomenal. De todas formas, es interesante también mirar un poco más allá, hacer un poco de futurólogos, ¿no? Y pensar, pues igual que tú cuentas que tu padre llegó a Letour, bueno, antes me lo explicabas, por una cuestión laboral de tu madre también, que era y es maestra jubilada.
Imagínate dentro de 30 o 40 años los hijos de estos nuevos habitantes de Letour lo que podrán contar, ¿no? Pues mis padres vinieron aquí porque se planteó un proyecto. O sea, también eres consciente, ¿no?, de lo que estáis sembrando y de lo que Claro, esa es la idea, ¿no? No sabemos... Ahora, la verdad es que yo estoy gratamente sorprendido porque desde julio, que han entrado muchos, hasta ahora abril, todavía no se ha ido ninguna familia. Ni ninguna... Porque hay 3 parejas que no tienen hijos. Y no se han ido ninguno. Eso ya es un logro, importante. porque yo esperaba que algunos que no tuvieran arraigo, pues en 2 o 3 meses se podían ir. Y tampoco tiene pinta que se vayan a ir todavía. Pero bueno, el día que se vaya una pareja, pues arrancaremos otra vez la moto para volver a buscar a que ese hueco pueda suplirse, ¿no? También, por ejemplo, ¿cómo hacéis con las viviendas? ¿Cuál es el régimen de propiedad o de disfrutar de esas viviendas? Las viviendas son de la empresa, son de Cantero de Letour, como muchas otras cosas que hacemos, porque Cantero de Letour lleva 23 años aportando el 10% del beneficio a cooperación internacional. Ha habido años que los socios no han repartido nada, pero lo de cooperación nunca ha faltado. Llevamos 20 años operando y para nosotros es importantísimo, ¿no? Entonces, esto forma parte también de esa mentalidad. Entonces, nosotros sabemos que ese proyecto, lo sabíamos desde el principio, no iba a ser rentable económicamente, evidentemente. O sea, a nosotros el proyecto nos cuesta dinero, pero contamos con eso, si no, no lo hubiéramos hecho. O sea, nadie se gasta 1.100.000 euros que nos hemos gastado para sacar 3.000 euros al mes que sacamos en alquileres. O sea, es que ese millón lo pongo en cabras y producimos leche, ¿no? Entonces eso se hace porque quieres establecer palancas paralelas para que el pueblo siga creciendo y siga revalorizándose humanamente. Yo me imagino que la mayoría de estas personas vienen de zonas urbanas. Sí. Entonces, desde las zonas urbanas yo creo que a veces se idealiza un poco la vida rural también, o se la malinterpreta en algunos aspectos. Sí, yo les cuento, digo, oye... ¿Qué es lo que más les choca? O sea, cuenta un poco cómo es ese aterrizaje, ¿no? Llegan y que ven, que preguntan, que quieren saber, qué les cuesta más aceptar. Bueno, yo creo que el que llega ahí ya sabe dónde va, porque tampoco han llegado, han visto el pueblo primero, o sea, han preguntado, ¿no? Yo siempre soy muy directo y muy sencillo, digo, si tú tienes que saber que vienes a un pueblo. Tienes que saber que si quieres ciertos servicios te tienes que ir a 1 hora, 1 hora y media. Pero tienes que valorar que estás en un sitio privilegiado, que tienes el monte a 1 minuto, que si te gusta salir en bici, si te gusta salir a correr, no tienes que coger el coche para ir a un sitio o irte parando en los semáforos. Entonces al final tienes que balancearlo. Nosotros, mi mujer y yo, tenemos 2 niñas de 6 o 8 años y vivimos allí en el pueblo y allí se están criando y estamos encantados. No creemos que haya un sitio mejor para criar a unas niñas de esa edad. Y el pueblo, el colegio es una atención personalizada, están 3 cursos juntos y hay 10 críos entre 3 cursos, pero es que la maestra está con uno, les enseña con otro, o sea, no vemos que haya una diferencia de nivel ni de desarrollo con los críos, ¿no? Tampoco es tan complicado, ¿no? Quizá pensamos que es más de lo que... Es que la gente se agobia con que es que si no hay 30 críos por nivel, madre mía, el crío, pues al revés, va a estar mejor atendido que donde hay 30 críos por nivel, ¿no? Pablo, hablas de vuestras hijas. Tienen 6 y 8 años, pero ¿cómo va a ser cuando las niñas tengan 16, 17, empiecen otra etapa de estudios? ¿Las veis luego regresando a Letour? ¿Cómo estáis trabajando ese tema? Porque eso luego al final es lo que pasa, ¿no? Claro, es que cuando las crías sean adolescentes se tendrán que ir como hemos hecho todos. Yo me fui a los 14 años a Murcia a estudiar y aprendí lo que era el pueblo y aprendí lo que era la ciudad y no me pasó nada. Me tuve que adaptar a la ciudad, me costó. Porque al final el pueblo, todo el mundo se conoce y tal, me costó, me salió bien y a los 10 años o 8 de estar estudiando hice allí el instituto, COU y las 2 carreras que hice y me volví y aquí estoy, ¿no? Nadie me obligó a llevar la empresa que llevo porque mis padres nunca en la vida me dijeron, oye, tú es aquí donde tienes que ir. Un día sin darme cuenta estaba allí y estaba llevando aquello y enredando ahí, ¿no? Hay una cosa, y yéndonos un poco a otro tema brevemente, pero a mí me llama la atención el nombre de la empresa. ¿De dónde viene lo de Cantero? La primera granja de vacas la pusimos en una zona que se llama El Cantero porque tiene muchísimas piedras. Y el Cantero de Letour, porque es Letour, ¿no? Entonces al final pues, está claro, sí, pero al principio era solo El Cantero, pero sonaba El Ventero y cosas así. Entonces al final le pusimos el apellido de Letour, que además ha venido muy bien porque nos hemos beneficiado recíprocamente del nombre unos y otros. Nosotros le hemos dado nombre a Letour y Letour nos ha dado nombre a nosotros.
Pablo, luego otro de los grandes debates que tenemos dentro del desarrollo rural, que llevamos años debatiendo, yo creo que todavía no está muy claro, bueno, es pensar qué actividades deben desarrollarse en el medio rural, cuáles tienen cabida, cuáles no. Ahora yo creo que un poco la tendencia es a pensar que todo tiene cabida dentro del medio rural, pero claro, ese sector primario, que tú conoces también, es importante, ¿no? En Asturias también lo es, aunque lo ha sido más que en la actualidad. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Crees que ese sector basado en la producción de ganado, de productos agrícolas, tiene que ser esencial o no? ¿O los pueblos tienen que cambiar radicalmente su fisonomía? Claro, es que depende. Letur no era una comarca ganadera de leche cuando nosotros llegamos. De hecho, no había ni un solo litro de leche. Entonces, lo que se hizo es, poco a poco, fuimos transformando el sector primario y pasó de la agricultura o la ganadería de carne, donde no hay valor añadido y muy poco empleo, porque es un pastor con las ovejas, un pastor solo lleva 1000 ovejas y ya está, a transformar la ganadería a láctea, que sí que genera muchísimo empleo y muchísimo valor añadido. Pero ese fue nuestro método. Puede haber más. Nosotros utilizamos un método que es sostenible y que pone en valor una zona ganadera. Y encima en ecológico, porque al no ser extensivo, no es una zona plana, no es una zona cómoda para hacer agricultura y ganadería. Si no le das ese valor añadido de lo ecológico, es muy difícil que se pueda ganar la vida, ¿no? Porque es menos rentable. Pero en lo ecológico pues entran otras fuerzas, ¿no? Que no solo la rentabilidad. Pero es lo que digo, no tiene por qué... O sea, a ver, lo que no tendría mucho sentido es que hubiera una fábrica en Letur que hacer las hélices de los aviones de no sé qué. Primero porque va a ser muy difícil contratar ingenieros que quieran ir a vivir a Letur así en masa. Y entonces yo creo que hay que adaptar un poco a las cualidades del entorno. Pero bueno, ahí es que la creatividad es lo que manda. Si haces algo que funciona, ¿por qué no? ¿Y qué importancia tiene en Letur, por ejemplo, la segunda residencia? Esas personas que tienen casa, que van fines de semana, ¿eso se produce también en la zona? Sí, se produce mucho, pero eso aporta muy poco. Claro. Eso aporta a gente que vive en otro sitio y que sí, que tiene las casas arregladas vacías durante todo el año y son parte del problema de que no haya vivienda disponible, ¿no? Igual el turismo rural está muy bien porque da mucha vida al pueblo, pero igual aporta ese trabajo precario de fines de semana que no consigue que la gente tenga esa calidad de vida. Nosotros, por ejemplo, la diferencia entre la gente que trabaja en nuestra fábrica, que son empleos fijos con sueldos buenos todo el año, no tiene nada que ver con la gente que trabaja en la hostelería, que trabaja el sábado y el domingo sin contrato y puteados, vamos a decir, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene el turismo rural en las zonas así, ¿no? Claro, te has adelantado a la siguiente pregunta que te quería hacer, que precisamente era sobre esa actividad turística que en Asturias es tan importante dentro de los municipios rurales. Hombre, no es la panacea, pero también es importante cultivarla, ¿no? De alguna manera. Sí, no, es muy importante. Letur se ha hecho muchísimo trabajo y es un complemento. Hay gente que tiene casas rurales y es una ayuda, pero es que no te permite una calidad de vida necesaria, porque son siempre ayudas o sea, necesitas un sueldo y eso te complementa, te da esa mayor riqueza. Pero para tener casas rurales y vivir de ello necesitas tener 10. Es que con una sacas un complemento al mes de 300, 400 euros, con eso no se vive, ¿no? Uh-huh. Letur tiene ahora 930 habitantes. ¿Cuál es un poco el tope poblacional al que se podría llegar? ¿Dónde está ese...? Bueno, yo creo que no haya tope porque el Letur tenía en los años 60 4.000 personas y vivían todo en el casco viejo, que es un casco árabe precioso, pero vivían como se vivía antes, que 10, 15 personas en una casa de 3 habitaciones repartidos entre el pajar y tal, ¿no? O sea que en ese sentido no creo que haya límite. Hombre, vivienda ahora no hay para toda esa gente, pero eso tiene que ser un proyecto paulatino de crecimiento, claro. Uh-huh. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por todas estas ideas. Yo no sé si quieren preguntar algo a Pablo Cuervo Arango, ya que estamos hablando de... Sí, tenemos una pregunta. Bueno, ante todo, enhorabuena por el proyecto, que es originalísimo y sobre todo muy valiente. Lo que me gustaría saber es si, a la vista de vuestra experiencia, ha habido algunas otras empresas que hayan querido conocer el proyecto para poder desarrollarlo a ellas en sus espacios concretos. Empresas privadas, ninguna. Yo creo que las empresas no están en estas cosas.
No, la verdad es que no está en esto. A nosotros sí que nos surgió la idea anteriormente y en un futuro de hacer algo parecido para los trabajadores, ¿no? Pero eso sí que lo hacen otras empresas porque es algo que es bueno también para ellos y ahí sería otra historia, otra película, ¿no? Eso no tiene que ver. Pero no nos han preguntado a nadie. Yo creo que es difícil que las empresas hagan cosas de este tipo. Y otra pregunta, me pareció entender que la propiedad del inmueble de estas 10 viviendas es de la propia empresa o es de una sociedad anónima o limitada. Sí, bueno, y lo que hicimos para separar las actividades hicimos una sociedad solo para esto, para ser propietario del inmueble, pero que es 100% de Cantedro de Tour. Al final lo haces para separar balances y que no mezclemos yogures con viviendas, ¿no? Claro, pero ¿es una entidad mercantil o es una fundación, dado que por lo que entiendo... No, es una mercantil. Es una mercantil. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Nada. Atrás. Bueno, buenos días. Gracias por la exposición y gracias por la iniciativa y el proyecto, ¿no? Muy interesante. Yo quería hacerte dos preguntas, una más interesada y otra por información, ¿no? Quería saber si hay alguna vivienda pública del gobierno regional allí en Letour, o si a veces es incluso bueno no tutelar tanto desde la administración iniciativas. No, en Letour no hay vivienda de la Junta de Castilla-La Mancha, en este caso, y sí que hay viviendas rurales del ayuntamiento, hay 15, y que se utilizan para turismo rural, ¿no? Se hicieron hace un montón de años, por lo menos 20 años. Pero para turismo rural, no para vivienda habitual. No para vivienda habitual, no. Y la segunda pregunta es si no os trajo algo de tensión, porque decir que ya quedó claro que a nivel de los trabajadores propios de la empresa pues diferenciasteis mucho y probablemente, como hablábamos antes, muchos ya tenían solucionado su problema de la vivienda, ¿no? Porque son del entorno, pero supongo que alguien sí viviría de alquiler, ya siempre alguien vive de alquiler en el pueblo y que lleva años viviendo, si no os trajo tensión con un poco por qué vienen de fuera y por qué no para los de aquí. Sí, ese es un clásico, ¿no? Es decir, estás dando mejores viviendas a la gente que viene de fuera que ni conoces y nosotros que estamos trabajando aquí en la empresa no nos das esa oportunidad. Eso ha sido así. Se contaba con ello, pero es que la explicación es clara, ¿no? Es decir, es que nuestro proyecto es que queremos seguir ampliando el pueblo. Tú ya vives aquí, tú tienes la suerte de tener un trabajo en muy buenas condiciones en nuestra empresa, donde se respetan todos los derechos de todo tipo y es así. Entonces, si quieres, pues te intentas buscar otra casa de alquiler o te haces una casa o cualquier cosa, ¿no? Sí, eso se contaba y pasa, pero no ha llegado a mayores, ¿no? No ha llegado a que haya sido un problema de opinión pública, no es ese. Más preguntas. Lo primero, gracias por la exposición. Durante la pandemia comprobamos que empezamos a vivir la vivienda de otra manera que no era la habitual. Uno de los problemas fue el teletrabajo, ¿no? Que no teníamos esos espacios preparados para trabajar. Vosotros ya planteáis unas viviendas, vamos a decir, a posteriori y para ello. Uno de los atractivos fue hacer algún diseño en la vivienda teniendo en cuenta que fuese atractivo decir, mira, tienes un espacio para teletrabajar diferente. ¿Planteasteis algo así? En el proyecto lo que se hizo es poner viviendas 100% aptas para el teletrabajo, o sea, todas las habitaciones tienen red. Por suerte a Letour llega la fibra, hay 100 megas de fibra que se hizo la preinstalación ya en las viviendas, todas están perfectamente preparadas para ello. Y también se proyectó y compramos un sitio para un local de coworking para que la gente no tuviera que estar en casa, ¿no? Porque sabemos que tienes los críos, te están dando el follón, no puedes trabajar, etcétera, ¿no? Y se compró el local para poner 7 puestos de trabajo. Pero lo compramos, pero no lo arreglamos. Y estamos esperando a ver las familias qué pasaba. Y lo que ha pasado con las familias es que ninguna de las 9 que hay hasta ahora ha pedido el local de teletrabajo. Es curioso. Todos trabajan en la casa. Esto sí que ha sido una sorpresa para nosotros, porque yo
Yo, si tuviera que teletrabajar en casa con las niñas, no podría, ¿no? Pero esto ha sido una sorpresa y entonces el local que compramos para teletrabajo lo hemos transformado en una 11ª vivienda que alquilamos a los farmacéuticos de allí, porque estaba al lado de la farmacia, porque ellos también estaban teniendo problemas para hacer las guardias y tenían un problemón de tener que ir a mitad de noche y tal, ¿no? Entonces le hicimos, diríamos, esa vivienda ad hoc. Y al final el espacio de coworking no ha sido necesario. Lo que hicimos fue preparar unos despachos en las oficinas nuestras de Cantero de Dur, por si alguien las necesita, alquilarle alguno, pero es que todavía no hemos tenido ninguna solicitud. Eso es buena señal, ¿no?, de que les gusta el Sí, entorno. claro, es que allí en la terraza, bueno, en esas vistas. Bueno, lo primero, enhorabuena por la idea y por la exposición, que es muy importante. Quería preguntarte, me imagino que vosotros como empresa también, el hecho de haber traído a 10 familias con esos niños, que habéis incrementado un 30% la población escolar, estáis aprovechando también el hecho de que estáis manteniendo la escuela, porque me imagino que a lo mejor podríais en un momento determinado tener un problema de que la escuela fuera desapareciendo. De esta manera estáis manteniendo la escuela abierta y dando un servicio a vuestros propios trabajadores. No Claro. sé si esa es la idea. No era el objetivo, porque yo creo que con los propios trabajadores, la escuela, yo creo que para que la desaparezca del todo, no sé si tiene que haber 8 o 10 niños o 5, no sé cuántos son. Aún teníamos un poco de margen, y con los propios trabajadores jóvenes que hay, aunque no se animan mucho a tener críos, pero con eso básicamente se iba manteniendo. Pero es que ya no es que desaparezca la escuela, que por supuesto es el motivo principal, ¿no? Pero es que cuando cada vez hay menos niños, eso es un círculo vicioso, porque si no hay un número mínimo de niños para que tus hijos jueguen en el parque con otros, eso es un problema, porque es que al final te acabas yendo. Si nosotros estamos encantados de estar allí, porque hay por lo menos unas cuantas niñas y niños para que nuestras hijas jueguen. Pero si no hubiera, nos tendríamos que ir, porque es que una cría con 8 años tiene que por lo menos relacionarse con 6 o 7 diferentes. Entonces, diríamos que estamos en el número adecuado, si hubiera alguno más mejor, pero el número mínimo para los que estamos allí estemos a gusto de estar allí, ¿no? Hay un número. El problema de los pueblos es que hay un umbral a partir del cual están condenados a la desaparición. No sé cuántos habitantes son, pero a partir de ahí eso ya no tiene vuelta atrás. Una segunda pregunta. No me ha quedado muy claro el régimen de estas personas que acceden a la vivienda, ¿cuál es? ¿Alquiler? ¿Cuánto pagan? Sí, es un alquiler, pagan entre 250 y 380 euros según el tamaño de la vivienda, y tiene todas las comodidades. El único servicio es la luz, que va por aerotermia y por suelo radiante, con lo cual se paga poquísimo. Entonces, para que os hagáis una idea, aproximadamente de luz se pueden pagar al año unos 800 euros o por ahí. Con eso tienes la luz y toda la calefacción perfectamente. Entonces, de agua en Letur no se paga nada, se paga un fijo, son 120 euros al año, agua, basuras y todo. Entonces, a nivel de gastos son muy pocos. Y están alquilados, nosotros le ponemos un alquiler a 5 años, o sea, 5 años, pero si se quieren ir a los 3 meses se pueden ir, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, o sea, no los atamos allí. Y 5 años, pero si no dan problemas, que normalmente no se dan problemas, pueden irlo renovando mientras que quieran. Nosotros no tenemos ninguna intención de vender esas viviendas. De hecho, ni siquiera se ha hecho la división horizontal, es todo un bloque, porque no hay ninguna intención de hacer negocio de compra-venta, ¿no? con eso. O sea, 250, 300 euros al mes de alquiler. Entre 250 las viviendas de 2 habitaciones y un baño, y 380 las más grandes de 3 habitaciones y 2 baños. La gente de Madrid alucinará. Flipan, es que claro, es que dice, es que esta casa, para que te hagas una idea, viene uno de Lisboa y dice, esta casa en Lisboa vale 1.500 euros. Es lo que podría valer, ¿no? Bueno, enhorabuena por la exposición y enhorabuena por seguir el legado de tu fantástico padre, ¿no? Con esa carta, la verdad que con esa responsabilidad social, ¿no? tan enorme. Una duda, ¿os planteasteis en algún momento, antes de iniciar una nueva edificación, la posibilidad de rehabilitar todas esas viviendas que decías que no había vivienda porque estaban en mal estado o porque estaban dedicadas al turismo? No lo hemos planteado porque eso tiene muchísimos problemas. O sea, para conseguir 10 viviendas juntas, o sea, en total, primero tienes que conseguir que te las vendan, porque es que aquí en los pueblos hay un problema muy grande, que es que ni hago ni dejo hacer. Eso es una máxima.
que parece que está grabado a fuego. No, porque, y si lo hago, me creo que tengo allí un tesoro en unas ruinas, ¿no? Entonces, eso es un problema y hubiéramos tardado 5 años en llevarlo a cabo. Y luego también se genera una comunidad en el edificio, aunque tiene todo entradas independientes, no hay nada compartido, pero se genera una comunidad de gente que está en las mismas condiciones en el mismo momento. Y entonces eso genera cercanía y está muy bien, ¿sabes? Está generando ahí, dentro de que puede haber problemas de vecinos, como siempre pasa, pero claro, es eso, llega toda la gente con los críos a la vez, con trabajos parecidos, con culturas medianamente parecidas, y eso también ha sido muy interesante. Hola, muy buenos días, enhorabuena. Gracias. Vamos a ver, yo tengo una duda ahí, a ver si me la puedes solucionar. Juventud, los que están trabajando, los hijos, ¿qué perspectivas tienen? ¿Tenéis en cuenta todos los que vienen para acondicionar, hacer proyectos paralelos para que sean conscientes de prepararse para que después se pueda aprovechar en el pueblo? ¿Es necesario hacer ese planteamiento? Lo que principal, de cara al empleo que nosotros generamos con nuestra actividad, pues es verdad que lo que más falta son trabajadores cualificados, ¿no? Trabajadores de fábrica o de granja, hasta ahora hay, si no en Letour, en los pueblos colindantes. Pero sí que es verdad que los hijos, la gente que empieza a estudiar, pues si estudiarán carreras técnicas de ese tipo, sí que en un futuro es más fácil que trabajen así, ¿no? De hecho, hay una persona ahí que está trabajando que me acuerdo que hace ya unos años a su padre le dije, digo, pues si tu hija va a estudiar y quiere estudiar algo de esto, aquí podría ser, y ahora está allí. Pero también eso, a veces la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero sí que sería una iniciativa, no lo hemos llevado a cabo, pero sí que sería una iniciativa de ir enfocando un poco hacia, o por lo menos diciendo qué necesidades hay, porque yo creo que eso ya es a nivel personal, que no se debe nunca decirle a un hijo lo que tiene que estudiar, porque eso es bastante fácil que fracase, porque lo que el hijo tiene que hacer es lo que quiera, y si lo que hace le gusta, lo hará bien, ¿no? Se buscará la vida, ¿no? Pero fuera de eso sí que es verdad que es una cosa que por lo menos se podría informar, decir, oye, que los perfiles que se necesitan aquí son estos. Si pensáis algún día en eso, pues aquí estaría bienvenidos, ¿no? Pero ha sido una buena nota. Gracias, alcalde. Tenemos otra pregunta, Armando, pero teníamos otra también sí, por había ahí. un chico por ahí. Sí. Pues, sí. Bueno, respetamos un poco el orden, ¿no? Enhorabuena por, como dice todo el mundo. Yo quería preguntar, antes comentabas que la gente que ha ido al pueblo que se está intentando integrar en las actividades, el hecho, apuntando a lo que indica Sonia, de que hayáis construido un edificio y de que todo el mundo que esté en esta situación concreta viva en ese edificio, ¿no supone frente al resto de población del pueblo una situación de, digamos, reto, teniendo en cuenta que a lo mejor incluso su nivel económico, porque todo lo que estás diciendo es que es gente que viene fuera, que cobra bastante dinero y que se viene aquí para pagar menos? Entonces, bueno, no, al final, no sé si lleváis poco tiempo para que se pueda desarrollar esta situación en la que haya una especie de efecto de gente hablando plata o burro o pasta y que vaya al pueblo a mirar a los pueblos. No. Bueno, es interesante lo que dices, tiene su miga, pero no estamos viendo que eso esté siendo así, porque la gente que está viniendo es como que se está intentando mezclar mucho con el resto del pueblo, ¿no? Pero tú dices la gente que está... Perdón. Es que creo que puse mal la pregunta. Tú estás diciendo la gente que vino se está intentando integrar, pero mi pregunta es, ¿cómo reacciona la gente que está contra el invasor? No están considerando... No, está bien porque es muy típico en los pueblos pequeños esa cerrazón, ¿no? Es muy típica esa. Pero no estoy detectando yo que eso esté pasando. Y, de hecho, bueno, hay algunas de las familias que tienen un nivel de vida más alto, pero otras no, ¿eh? Hay otros teletrabajos que son medianitos. E incluso en Letour la suerte es que hay gente con muy buenas condiciones porque trabajan en una fábrica donde hay buenas condiciones y donde hay trabajos fijos, que tampoco es habitual en un pueblo como el nuestro. Entonces, a nivel económico los pueden mirar
así a los ojos mucha gente de ahí de Letour y no está siendo ese problema. Y a nivel cultural, es verdad que las familias que vienen pueden tener un nivel cultural más alto, pero si eres humilde no se nota. Y la gente que viene a un pueblo como este es gente especial. Ahí es un perfil de gente, eso está claro, que no es un perfil, no es un yuppie, no es un, no sé cómo explicarte, no es gente así estirada, porque quieren cosas diferentes, ¿no? para su vida y para sus críos. Son perfiles que están encajando bien. Armando. Pablo, me felicitaciones tanto por tu presentación como por vuestro proyecto. Cuando hablamos ya te dije que me parecía extraordinario y me ratifico. Yo sí me gustaría saber algunas cuestiones. ¿Cuántas asociaciones empresariales del país te invitaron a contar vuestra experiencia? Ninguna. Bastante ilustrativo. Y no será porque no se haya conocido, porque hemos salido en todos lados. No. ¿Cuántos premios o reconocimientos públicos os hicieron, por ejemplo, Castilla-La Mancha o cualquier otro territorio? 0. Ninguno. Este ha sido el más importante, venir hasta Asturias. El ayuntamiento os hizo una exención, por ejemplo, de tasas o tuvisteis que pagar religiosamente la licencia de obras y todos los sacramentos. Tuvimos que pagar. ¿Te están pensando en nombrar hijo predilecto del municipio? No. ¿No? Eso tenéis que resolver. Tampoco es mi intención, ¿eh? Es más una reflexión que una pregunta, a raíz un poco de la pregunta que te hacía ella. Es que, claro, tenemos esa tendencia a pensar, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo, en una ciudad diríamos, hombre, estamos construyendo un gueto, ¿no? Porque estamos juntando a un tipo de perfil de personas y tal, ¿no? Y esto demuestra que las soluciones para la ciudad nunca pueden ser o no tienen los mismos resultados, los impactos en el medio rural y al contrario, ¿no? Entonces siempre a veces pensamos con criterios de ciudad para el medio rural o a veces en la minoría de los casos con criterios del medio rural para la ciudad, ¿no? Claro. Y son ecosistemas tan distintos, ¿no? Yo creo que no hay por qué... uno de los secretos de por qué sale esto bien es porque los promotores vivimos allí y sabemos perfectamente cuáles son las necesidades de lo que hay allí, ¿no? Eso creo que es importante. Y una curiosidad también, ¿no? Los nuevos habitantes de Letour os tienen a vosotros como una referencia, interactúan mucho con la empresa, contigo personalmente, o viven su vida de forma totalmente independiente y no tienen una especial conexión. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad, como ¿Hacéis un seguimiento? Seguimiento no, pero las entrevistas con las personas las he hecho yo personalmente. Este es un proyecto que me ocurrió a mí y personalmente lo he llevado, lo que es la gestión de las familias que han ido viniendo, etcétera. Entonces esas entrevistas se las he ido haciendo yo y a partir de ahí, según cómo veía que podía ser, pues se han declinado o no. Entonces, gracias a eso, pues te ha hecho el poder conocerlos un poco como son. Y nosotros a nivel particular, pues Sonia y yo, tenemos relación con algunos y con otros no, pero en función de la afinidad que pueda haber y hombre, nosotros a nivel personal estamos muy contentos porque hemos encontrado gente allí que nos aporta muchas cosas, ¿no? Y a nuestras hijas también, porque los críos son distintos y tal, ¿no? Eso nosotros a nivel particular, pero bueno, si hay otras personas que también, no sé, bien, me he sentido muy bien. Sí, lo que decía la directora general, ¿no? Sonia Puente, yo creo que ha dado en la clave, porque el ecosistema rural y el ecosistema urbano no tienen absolutamente nada que ver y es complicado que una persona que viene, por ejemplo, de Madrid se adapte a vivir en un pueblo como Letour o como Vegadeo, en el que estamos ahora, porque bueno, pues las claves para vivir en cada zona son diferentes. Entonces, me llama la atención el éxito que estáis consiguiendo, porque me parece que no es fácil, ¿no? ¿O habéis dado con personas muy adecuadas? Sí, yo creo que como hay pocos proyectos, es lo que decía, España es muy grande,
Pero dentro de las grandes de España hemos conseguido 9 familias, no hemos conseguido 300 con los objetivos que nosotros queríamos. O sea que no es fácil, ¿no? ese perfil. Está claro que si montáramos una empresa que necesita 300 trabajadores y montamos 300 viviendas, eso va como la seda. Es que había... Claro, de las más aceptables, pues a lo mejor el doble de las que hay, o sea, a lo mejor 20. Pero en total pueden ser 500 o 1000, pero claro, había tantísima gente que no cumplía absolutamente ningún requisito. O sea, hemos recibido el 80% de personas de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué necesito para aplicar? Decían, ¿no? Porque, claro, pero ¿tienes algún tipo de residencia? No, me quiero ir de aquí. Que es una pena porque son situaciones durísimas las que están viviendo, pero que nosotros no se las podemos resolver. Nosotros sabíamos que no podíamos resolver eso cuando se salió, ¿no? ¿Tenemos alguna cuestión más para Pablo? Bueno, a mí sí que también me gustaría preguntarle cómo podemos trasladar esto a Asturias, porque tú conoces Asturias, tu familia es de aquí. ¿Qué lectura se puede hacer de Letour pues no sé, en cualquier pueblo? No quiero nombrar ninguno, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a la alcaldesa de Carreño, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, pues en un pueblo del municipio de Carreño. ¿Ves tú esta experiencia también? Yo creo que intentar que haya empresas privadas que repliquen esto va a ser difícil. Si hay alguna colaboración público-privada, que creo que lo comentábamos en el desayuno, eso podría encajar más. O sea, las empresas normalmente no hacen cosas por amor al arte, ¿no? Entonces, tienen que obtener algún beneficio de algún tipo. Entonces, si hay una subvención pública, porque también si este edificio lo hace un ayuntamiento, también podría ser una opción, pero las cosas de gestión pública sabemos lo que pasa, que cuando va pasando el tiempo, pues ya es difícil de que eso haya esa continuidad. Entonces, si por ejemplo a nosotros la parte que nos ha faltado, ese 50% que hemos tenido que poner nosotros, lo pone una entidad pública y se hace una colaboración público-privada o una concesión, no lo sé. Eso a lo mejor podría funcionar, ¿no? La vivienda es importante, eso está claro. Y encima en pueblos que son periurbanos relativamente, pues más fácil porque hay más oportunidades de empleo, ¿no? Aquí en Asturias seguramente hay más oportunidades de empleo que allí. No sé. Sí, bueno, habría que ver un poco por zonas, ¿no? También tenemos otra pregunta. Pablo, yo me sumo a las felicitaciones por tu proyecto. Vale. Y te quería hacer una pregunta, si has pensado o si ves posibilidades de acometerlo también, que es, como en todos los pueblos, en toda España, el problema del envejecimiento de la población y los cuidados que requieren. Entonces, eso se necesita también gente con un perfil para atender esos cuidados a esas personas mayores, que podría también pues repoblar, ¿no? Suelen ser mujeres, además son jóvenes, también con niños, y si eso lo habéis considerado o tenéis pensado. Nosotros todavía no, a ese punto no hemos llegado. Normalmente las labores asistenciales, ¿no? de este tipo lo suele emprender más la parte pública, pero también proyectos como el nuestro, o sea que no, pero nosotros todavía no lo hemos, no se nos ha ocurrido todavía, ¿no? Eso. ¿Tenemos alguna cuestión más? Gracias. Ya que abrió el compañero este tema, que aquí en nuestra zona sí que está como habiendo una llegada de personas migrantes que justamente se dedican a los cuidados. Y no está pasando ahora, lleva pasando 20 años, pero cuando hacemos estas jornadas sobre empleo, población, repoblamiento, reto demográfico, como que no solemos meternos ahí porque es una movida y hay muchas cosas que no están a nuestro alcance, ¿no? Pero pues nosotros ahora desde ASATA estamos empezando con un proyecto ligado al trabajo de cuidados y junto con otra serie de proyectos que están empezando más enfocados a la juventud, a empezar a poner un modelo de coworking, nómadas digitales, atraer gente. Nos dimos cuenta de que no estamos siendo capaces muchas veces de responder a las necesidades de la gente que ya está aquí. Y
todas las personas que conformamos la comarca, no sé si Asturias, pero prestar atención a esto porque tenemos un problema muy grande que se nos viene encima de que no va a haber, si no nos ponemos las pilas, tan siquiera gente para cuidar, simplemente para reproducir la vida, no va a haber sitio para la producción prácticamente con las tasas de dependencia que se nos vienen. Entonces creo que deberíamos fijarnos un poquito por ahí, porque las cifras son un poquito alarmantes, pero bueno. Yo creo que igual en Letour no tenéis ese problema tan agudizado en estos momentos, ¿no? El de cuidado de mayores, a ver, en las zonas rurales, al menos en las nuestras, normalmente las personas mayores las cuida la familia. Culturalmente suele quedarse en casa con los hijos, son una carga, evidentemente, pero es difícil, ¿no? Entonces allí hay algunos inmigrantes, muy poco, ahí hay muy poca inmigración, que son las que se ocupan de los cuidados, como dice, porque normalmente la gente de allí, nacional, letureña, no se presta a esas cosas. Y eso aparentemente ahí está resuelto, porque no hay muchas personas dependientes que no tengan asistencia familiar. Tiene que darse el caso de que no tengan hijos, etcétera, ¿no? O al menos no lo hemos detectado, ¿no? Bueno, es que en Asturias se dan dos fenómenos ahora mismo. Por un lado, el altísimo envejecimiento de la población. Somos la región de Europa con el mayor índice de envejecimiento y la menor tasa de natalidad. Vale. Y eso unido a la enorme cantidad de jóvenes y de generaciones intermedias que se han ido a trabajar fuera hace que la dependencia de esos cuidados sea muy alta, y es lo que ella quería decir. Y yo creo que es una situación diferente a la de vuestra zona, y es un problema importante, por supuesto que sí. Pero en cualquier caso, el atraer nuevos pobladores siempre será una ventaja, ¿no? Porque bueno, pues cuando se crea vida, cuando se desarrolla vida, todos salen beneficiados al final, también quienes tienen esa dependencia. ¿Qué te queda por hacer dentro de este proyecto, Pablo? ¿A dónde quieres realmente llegar con esto? Porque a mí me da la impresión de que todavía esto no está concluido, ¿no? Yo, en principio, es que han venido años muy, muy duros, 2022, 2023, a nivel fábrica, han sido años muy complicados. Entonces, no tenemos ahora mismo la mente nada más que ahí, ¿no? Entonces, menos mal que el proyecto de Revuela era la cara amable de la dificultad, porque no ha habido grandes problemas, ha salido bien, vamos, ha superado todas mis expectativas, pero ahora mismo en principio no tengo otro Letour Revuela 2 en la mente, porque ahora mismo lo que tengo es intentar resolver lo que se nos viene encima con la problemática de la ganadería, los piensos, los sobreprecios, la inflación, etcétera, que no es pequeño. Y entonces estamos centrados 100% en eso y en terminar este proyecto, que yo ya lo doy prácticamente por terminado, de los objetivos que buscábamos, ¿no? Que es llenarlo con gente que nos encajara, como así ha sido, y en principio estamos ahí, ¿no? Pero puede haber quiero decir, si alguna de estas familias se marcha o por lo que sea, ¿va a haber un reemplazo? Sí, eso sí. Sí, se volverá a poner redes en campaña para intentar que, hombre, claro, eso se tiene que seguir siendo así, sí. Bueno, yo no quiero terminar esta primera sesión sin que Pablo Corbarango nos hable de Letour, ¿no? Realmente qué hay allí, que podemos ver, que podemos encontrar. ¿Cuál es la identidad de ese pueblo, de la provincia de Albacete? Bueno, pues Letour es un pueblo donde tiene muchísima influencia árabe, y entonces el casco viejo es puro árabe, con calles peatonales estrechas, que se ha rehabilitado, se ha hecho muchísimo trabajo. Es conjunto histórico, ¿no? Desde el año 80 y algo, ¿no? 80 y pico. Y entonces hay mucha gente que lo valora y tiene mucho turismo. Tiene también muchísima agua dentro, que toda la zona es una zona seca, pero nacen unas fuentes ahí de las que bebe el Letour, y que tiene mucha agua. Todo ese trazado de acequias lo desarrollaron ya los árabes, y es un pueblo muy bonito con un entorno espectacular, porque el río Segura pasa cerca, a 7 kilómetros, y luego es como... Ahí empieza, diríamos, la sierra casi de Cazorla, ¿no? Si continúas hacia abajo. Entonces es una zona espectacular. Además es el pueblo de María Rosalén, que es bastante conocida ya, y ella también ha sido embajadora de Letour, lo va diciendo por todos lados. Entonces, entre las dos partes, pues vamos haciendo ahí bastante fuerza, y de Letour merece la pena ir a visitarlo. ¿Y tenéis buenos accesos? Porque en Asturias siempre nos preocupa mucho eso, ¿no? Los accesos. Sí, nosotros sí. Nosotros tenemos la autovía, la A3,
la que baja de la A3, no, la A31, que es una ramificación de la A3, se queda a 50 kilómetros de Letur. Y de ahí a Letur hay una carretera buena, de buen piso. O sea que está, ¿Y a cuánto está de Albacete? Está a 1h20 o por ahí, igual que en Murcia. Bueno, está bien. Para ir a estudiar los críos, la universidad, pues está bien. Interesante. Muy bien, pues Pablo Corguarango, Lecina, muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido escuchándote y enhorabuena por esta iniciativa tan interesante. Muchísimas gracias.